Que el Señor les bendiga grandemente en esta hora. Nos llenamos de alegría de poder volver con ustedes en este programa Privilegiados. Los jóvenes lo tienen todo. Gracias a cada persona conectada en Radio Amanecer Internacional. Gracias a las personas que nos escuchan fuera de nuestra República Dominicana por las redes sociales. Muy contentos con que estén allí. Gracias por sus saludos, por sus comentarios. Es el momento de compartir la transmisión en caso de que estés ahí en las redes sociales, y si no, también llamar a alguien para que sintonice el dial de Radio Amanecer y se conecte con nosotros en esta entrega número 4 del programa Privilegiados. Los jóvenes lo tienen todo. Para mí es muy grato contar con la presencia de uno de nuestros escritores. Él escribió el capítulo número 4, Privilegiados por los dones, y me refiero al secretario ejecutivo de la Unión Dominicana, el doctor Teófilo Silvestre. Pastor, que el Señor le bendiga, contento de tenerle con nosotros. Muchísimas gracias, Pastor Uribe. Para mí es un gratísimo placer poder estar aquí y compartir con todos nuestros amigos radioyentes y por supuesto los que nos están viendo también a través de YouTube, del Facebook. Y creo que vamos a tener un estudio interesantísimo. No seremos las mismas personas, no seremos los mismos adultos, niños ni jóvenes, cuando nosotros veamos ese gran privilegio que tenemos de tener dones espirituales dados por Dios. Bueno, como saben, es imposible tocar letra por letra cada palabra escrita en el libro, así que motivamos, si aún no tienes el libro Privilegiados, para que te acerque a una de las tiendas YATPA en toda Interamérica y puedas adquirir el tuyo. Y si estás fuera de Interamérica, simplemente entra a la página de internet de YATPA Librería y ahí podrás ordenarlo. Muy contento de que estés aquí. Nuevamente, yo quiero que oremos para iniciar este maravilloso capítulo 4, Privilegiados por los dones. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias, Señor, te damos en esta hora. Gracias por tu presencia con nosotros. Gracias por tantos grandes privilegios que nos has dado. Hoy queremos implorar tu presencia con nosotros. Queremos rogar tu bendición para cada oyente, para las personas que también nos ven en esta hora. Que tu gracia pueda cubrirnos y que nuestros oídos estén atentos, Señor, a apreciar, grabar y poner en práctica las cosas que en esta hora vamos a conversar. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Amén. Bueno, pastor, yo ya leí el libro, quiero que sepa. Y claro, yo sé que muchos jóvenes también ya lo leyeron y estuvimos en algunas presentaciones aquí en el país, en diferentes lugares. Usted, cuando va a hablar de los dones, usted se introduce con una historia muy interesante. Y termina esa historia diciendo que no dejemos nuestros dones tirados en una caja. Pastor, ¿qué historia es esta para que los amigos oyentes entiendan de qué estamos hablando? Bueno, lo primero es que es una historia verídica. Okay. No es una fábula, no es una parábola, nada ficticio. Es una historia verídica. Ahí en el área de Silicon Valley, en el estado de California, hay cuento de que hay una empresa llamada Clean Bay Area. Es una empresa que está dedicada básicamente a reciclar y recibir una serie de, vamos a decir, de desechos que tienen las personas en sus hogares. Y entonces me encontré con esta historia muy interesante porque una señora que había decidido limpiar su casa llevó 2 cajas llenas de cachivaches, como decimos normalmente, de cosas que ya no necesitaba, que ella entendía que no tenían ningún tipo de valor, y entonces la llevó
a este lugar que le mencioné hace un ratito, Clean Bay Area. Y entonces ellos allí pues tienen por costumbre, siempre que reciben algunas cajas y eso, dar un recibo para que las personas puedan tener esa constancia de que ellos recibieron. Lo interesante con la historia es que cuando Victor Gishom, que era uno de los administradores de este lugar, decidió darle un recibo, la señora dijo que no, que ella no necesitaba recibo ni nada por el estilo. Él insistió, pero ella dijo que no. Bueno, el fin es que pasó un tiempo y cuando ellos descubrieron lo que había en esas 2 cajas que había llevado esa señora, se dieron cuenta que en una de las cajas había una de las computadoras, laptop, una de las computadoras originales que había hecho Apple, Steve Jobs y Steve Wozniak. Y entonces era una de las placas originales, una de las computadoras originales. Y un coleccionista dio nada más y nada menos que la suma de $200,000 por esa computadora original. Fueron 200 computadoras, de hecho, al principio que hizo Apple, 200, y entonces esa era una de las 200. Por lo tanto, era un asunto de muchísimo valor para los coleccionistas. El detalle es que la ley que ellos tenían ahí en esa empresa es que si algo que llevaba una persona era vendido, el 50% del dinero le era dado, cedido a la persona que llevaba los aparatos, los artefactos o los desechos de su casa, una forma, un incentivo que ellos tenían. Así que según las reglas de esta empresa, a esta señora que había llevado esas 2 cajas de cosas que ella creía que no tenían ningún tipo de valor, $100,000. $100,000, Pastor Uribe, $100,000 sin dar un golpe, como decimos normalmente. Pero había un problema. Como ella no quiso recibir recibo y entendía que eso no era de valor, entonces ellos no tenían ningún tipo de contacto con esta persona. Y entonces dicen lo que escribieron la historia, que todavía ellos andaban buscando a esa señora a ver si aparecía en algún sitio para yo darle esos $100,000. Quiere el señor que vea el programa y diga, pero eso soy yo, y arranque para allá. Y arranque para allá. Entonces, tomo esa historia para ilustrar algo a los jóvenes que nos escuchan y a todos los amigos radioyentes. Y es lo siguiente: algunas veces tenemos dones que Dios nos ha dado. Somos privilegiados por eso. Dios nos ha entregado algo de infinito valor. Sí. Y muchas veces no lo consideramos así. Y muchas veces lo que hacemos es que lo entramos en una caja y lo tiramos allí para que el camión de la basura, sí, como nosotros podemos decir, venga y se lo lleve. Entonces, esa es la motivación, Pastor Uribe, amigos que nos escuchan, jóvenes que nos escuchan, es a que no tires tus dones y talentos al zafacón de la basura. Amén. Porque ellos son de inmenso e infinito valor, porque Dios nos lo dio y porque a través de ellos podemos hacer una gran obra para Dios. Muy interesante para iniciar nuestro estudio. Gracias a nuestros oyentes de Radio Amanecer. Estamos en el programa Privilegiados. Los jóvenes lo tienen todo. Muchísimas gracias por estar ahí o conectados por las redes sociales, ahí mirando el programa. Muchísimas gracias por contar con su presencia. Pastor, ¿los dones es de un invento humano o hay alguna referencia bíblica que hable al respecto de ellos? Interesantísima pregunta esa, Pastor Uribe, porque los dones espirituales es un tema netamente bíblico. Okay. Muy bíblico, yo diría. Y de hecho aquí en el libro que editó el Departamento de Jóvenes de la Unión Dominicana, Privilegiados, como hemos hablado, los jóvenes lo tienen todo. Usted va a encontrar en la página 59 del libro, correcto, un listado de textos bíblicos que ponemos allí comprobando que los dones espirituales es un tema bíblico. De hecho, el hecho que le llamemos dones espirituales ya nos da la connotación de que tienen una base bíblica. Por ejemplo, hay aquí algunos versículos que yo quiero llamar su atención. No vamos a leer esos versículos por razones del tiempo, claro. Pero yo simplemente lo voy a mencionar. Usted puede hacer una de dos cosas: lo puede buscar en su Biblia, lo puede leer tranquilamente,
O también, ya le dije, si tiene el libro, entonces lo puede comprobar o adquirir el libro también, cualquiera de esas opciones que usted tenga. En primer lugar, decimos que los dones son definitivos, irrevocables, según Romanos 11:29. Eso quiere decir que cuando Dios confiere un don a un joven, a una persona, a un adulto, Dios tiene la intención de que ese don permanezca con el individuo. Y no solo que permanezca, sino que también sea multiplicado, como nosotros lo podemos ver en la parábola de los talentos en Mateo 25. Pastor, perdone que le interrumpa y perdone así que abruptamente le interrumpa, pero ¿quiere decir que yo nunca pierdo mis dones? O sea, si Dios me lo confiere y yo no lo uso, ¿yo no lo pierdo? Sí, es muy importante la referencia que acabo de hacer de la parábola de Mateo 25, justamente enseña qué pasa si yo no uso los dones espirituales. Okay. O sea, si no uso los dones espirituales, lamentablemente lo voy a perder. Ahora, si lo uso, hay un asunto interesante, porque entonces la parábola nos enseña que Dios a uno dio cinco talentos, a otro dio 2, a otro dio 1. El que tenía 5 lo usó, lo invirtió, Dios le dio 5 más. Exacto, ahora tenía 10. El que tenía 2 lo invirtió, ahora Dios 4. Le dio, ahora tiene 4, el doble. El que tenía 1 no lo invirtió. Exacto. Y buscó 1000 excusas, porque siempre va a haber excusas. Si usted, y de hecho hay un viejo refrán que dice que en el momento que se inventaron las excusas, nadie quiere, yo lo cambié, nadie quiere quedar mal. Se dice que nadie queda mal, sí, no, nadie quiere quedar mal porque mal queda. Sí. Entonces el individuo que tenía un talento no, y entonces le fue quitado y le fue dado al que tenía más. Entonces es muy importante, no nos podemos confiar en el hecho de que si Dios nos dio un talento, ya son eternos, ya Dios no me lo va a quitar, no. En el principio de Dios, en el principio divino, es que si Él te da un don, un talento, es para que lo uses de por vida. Ahora, de ti va a depender, amigo que me escucha, joven que me escucha, si eso va a ser así. Yeah. ¿Tú ves? Entonces, ahí tenemos que nosotros ponerlo en práctica. No podemos dejar que los dones espirituales se oxiden en nuestra vida. Terminen en una caja. O que terminen en una caja, listo para que se lo lleve el camión de la basura. Sí. No, eso sería muy trágico, muy penoso, y entonces no sería lo mejor. Hay diferentes dones, dice la Biblia, me gusta mucho ese texto de Romanos 12:6, porque no todos tenemos los mismos dones. Ni todos debemos tener los mismos dones, porque entonces sería monótona la cosa. Imagínense que todo el mundo entonces tuviera el don de administrar, por ejemplo, o el don de liderazgo. Bueno, ¿y qué va a pasar con los maestros, los profetas, muchas deficiencias, pastores? Muchas deficiencias habría. Sí, habría muchísimas deficiencias. Entonces, Dios en su infinita sabiduría dio diferentes dones. Y el mejor ejemplo es el cuerpo humano, que Pablo menciona, ¿no? Él pone la analogía del cuerpo como la importancia de los ojos, de los brazos, de las piernas. Ninguno lo puede decir al otro que es más importante que el otro. No, es un complemento, cada uno se complementan, cada uno se necesitan. Hay diferentes dones, pero el espíritu es el mismo. Primera de Corintios 12:4. Aunque tenemos diferentes dones, todos tienen una misma fuente. Hemos de conocer respecto a los dones, no debemos vivir en la ignorancia, según Primera de Corintios 12:1. Es nuestro deber procurar los mejores dones, según 1 Corintios 12:31 y 14:1. Este versículo puede ser un poquito confuso, es traducido así literalmente, porque entonces usted puede decirse, pues entonces es malo, es de mala calidad. Hay niveles de dones, entonces. Quiere decir que unos son mejores que otros. Bueno, según el contexto de 1 Corintios 12, Pablo está hablando de esos dones que ayudan a la predicación, al cumplimiento de la misión. Y yo digo que si tu don tú lo usas para el cumplimiento de la misión, sea el don que tú tengas, entonces va a ser un mejor don, va a ser un don bueno, va a ser un don que va a glorificar el nombre de Dios. Y ahí está la analogía del cuerpo, que ya acabamos de decir, por esa razón decimos que todos los dones son importantes para gloria del Señor. Amén. Los dones, y este es un texto muy importante de 1 Corintios 14:12, los dones son para la edificación de la iglesia. Y ese es un punto importante, pastor. Y especialmente a jóvenes que nos están escuchando, porque
de repente el joven puede decir, bueno, yo tengo un don y ahora me toca brillar, ahora me toca sobresalir, me toca ahora ser el centro. Que la gente me vea, que me vea, ser la el centro de atención. Sí, sí, y que me vea todo el mundo, que me aplaudan, etcétera. No, querido joven, querido amigo que nos escucha, querido hermano, los dones son para la edificación de la iglesia, según 1 Corintios 14:12. Amén. Son un regalo divino, me gusta eso. Muy bonito. Efesios 4:8, Mateo 25, ¿no? 14 al 30. Dios regala los dones. Por eso la palabra don significa regalo. Los dones no son inherentes de nosotros. Nosotros no fabricamos los dones. Los dones son un invento de Dios y Él ha decidido darlo a sus hijos. Y por último, pastor, 1 de Pedro 4:10 dice que todos debemos usar nuestros dones. Todo el mundo. Y quiero decirle que por lo menos un don, según esa parábola de Mateo 25, por lo menos un don todos tenemos y debemos usarlo. Así que pastor, es una fuerte base bíblica, bueno, pastor, con todos esos textos, de seguro que sé que los amigos que están ahí conectados en Radio Amanecer Internacional ya saben que los dones son un regalo de Dios para sus hijos, para la edificación de la iglesia. Pastor, tengo varias preguntas para usted, pero ahora vamos a ir a un pequeño corte y luego volvemos con Radio Amanecer y nuestro programa Privilegiados. El evento más esperado de la historia, 2022. Del 26 al 28 de agosto, en el Hotel Barceló Palace en Bávaro. 6 asociaciones, una juventud que impacta reunida con el fin de buscar la resistencia en el Señor. Ministerios Juveniles de la Unión Dominicana presenta el primer Congreso Nacional de Jóvenes Adventistas, Resistentes. Matrícula abierta. Contacta al director de jóvenes de tu asociación y sé parte de Resistentes. Y aquí estamos de vuelta en nuestro programa Privilegiados. Los jóvenes lo tienen todo. Muchísimas gracias a cada oyente de Radio Amanecer que está conectado con nosotros. Gracias a los que se han unido, a los que están en las redes sociales. Aquí estamos conversando con el doctor Teófilo Silvestre, el escritor del capítulo 4 de nuestro libro Privilegiados. Los jóvenes lo tienen todo. Hace un momento, pastor, hablábamos acerca de la importancia de los dones y sobre todo la base bíblica de cada don espiritual, o sea, cómo está colocado en la Biblia, cómo tiene una gran base bíblica y cómo es el Espíritu Santo que lo da a cada quien. Y usted mencionaba que toda persona tiene aunque sea un don. Ahora, pastor, ¿cómo yo descubro los dones que tengo? Esa es la gran pregunta de muchas personas que están ahí conectadas, que dicen, es que yo no sé si tengo algún don, yo no sé cuál es mi don. Entonces, ¿cómo descubrirlo? Esa es, como dicen, la pregunta del millón de dólares. Así es. Porque realmente muchas personas batallan con eso. O sea, algunas personas entienden que no tienen ningún don y entonces eso les causa mucha ansiedad incluso a algunas personas. Otros no saben cómo descubrir sus dones espirituales. Entonces, aquí en el libro, en la página 60, presentamos algunas ideas que usted, querido joven, querido amigo que nos escucha, puede poner en práctica para usted descubrir sus dones. Porque recuérdese que un texto que nosotros leímos antes de la pausa decía que nosotros debemos conocer respecto a los dones, 1 Corintios 12:1, o sea, no debemos vivir en ignorancia con los dones. Exacto. Entonces nosotros debemos saber qué dones tenemos. Usted no puede decir, bueno, como yo no sé qué don tengo, total, no voy a investigar y mejor así, porque así no tengo ningún compromiso. Ni nada. No, así no funciona, mi querido. Usted tiene por lo menos un don, es lo que nos enseña la parábola de Mateo 25. Entonces, ¿cómo descubrirlo? Sencillos, pasos sencillos. Número 1, yo les recomiendo acá que lo primero que usted tiene que hacer es orar a Dios, aquel quien confiere, quien da los dones espirituales. Okay. Órele a Dios de manera sincera y dígale, Señor, mira, yo quiero servirte, yo quiero crecer espiritualmente, también quiero edificar la iglesia, porque para eso son los dones. Quiero colaborar con el cumplimiento de la misión, por favor. Revélame, dime, usa algún método para que yo pueda
descubrir mis dones espirituales. Y es interesante porque cuando le pedimos eso a Dios, Dios nunca nos deja en el vacío. Amén. Dios nos orienta. Segundo lugar, Dios usa a otras personas también, Pastor Uribe, para ayudarnos a descubrir nuestros dones espirituales. De repente es posible que no nos demos cuenta por nosotros mismos que tenemos ciertas habilidades, ciertos talentos, pero el amigo, el hermano, el familiar, el miembro de iglesia, el dirigente de iglesia lo ve y le dice, "Ay, pero yo creo que tú das para tal cosa". De hecho, en muchos lugares yo he dicho que algo así pasó conmigo, con el llamado al ministerio, el pastorado, que es un don que aparece en la Biblia. Yo ni idea tenía de que el asunto de ser pastor era un don, pero un hermano, el hermano Reyes Cornelio, que de hecho descansa en el Señor hasta la mañana gloriosa de la resurrección, él vio que yo podía ser un pastor. Yo no estaba pensando en eso. Yo no recibí ninguna revelación especial de que para ser pastor, ni tuve un sueño, ni nada. No tuve nada de esa experiencia que quizás otros han tenido y está muy bien. Pero Dios usó a un dirigente de la iglesia, un hermano consagrado de la iglesia, para decirme que yo podía ser pastor. Ya. O sea, él observó las cosas que hacías, cómo las hacías, y no, pero esta persona puede. Puede. Entonces Dios puede usar a una persona de tu alrededor, ¿ves? Que te puede decir, tú das para tal cosa. Entonces, cuando alguien te diga eso, préstale atención, que cuando viene a ver es una manera de cómo Dios te está guiando en tu vida. Otro punto que menciono acá es, hay cuestionarios, hay test que son especial para tú descubrir los dones. Pues los dones están por categorías, ¿no? Entonces, hay cuestionarios especiales que tú lo llenas y al final, de acuerdo a las preguntas a las respuestas que tú das, entonces tú puedes tener una idea de cuáles son los dones espirituales que tienes. En el libro, al final del capítulo 4, en la página 69, ahí va a aparecer la dirección electrónica donde tú puedes accesar, descargar ese formulario para el test de los dones espirituales. Los que están por YouTube y por Facebook lo están viendo en la pantalla, es youth, en inglés, youth.adventist.org. Le pone una rayita, un slash, resources, otro slash, spiritual gifts assessment. Esa es la dirección para usted poder accesar. Si no la pudo captar y está escuchando, pues pastor, va a tener que ir al libro, por lo menos, a la página 69. Adquiera su libro y vaya a la página y ahí está, y lo puede ver. Y qué interesante, pastor, que entonces el joven puede entrar, colocar los datos y ahí le va a dar una panorámica de algunos dones que por lo que usted está suministrando allí en la base de datos, usted entonces de repente tiene esos dones certeros. Que muy interesante. Hay otros consejos ahí, pastor, pero es bueno dejarle para que las personas lean el libro. Claro. Pero si Dios le dio un don, póngalo en práctica, pero vaya ahí en la página 60-61 del libro, va a encontrar algunos ejemplos. Esto es muy interesante porque me recuerda cuando yo estaba en mi iglesia local. Había una jovencita, pastor, yo creo que era director de conquistadores en mi iglesia, o no sé si director de jóvenes. Yo sé que fue una jovencita triste donde un adolescente, tal vez 13 años, y me decía, es que yo no tengo ningún don. Llorando, pastor, es que yo no tengo ningún don. Y yo la motivé para que sí tenía don. Si Dios te llamó, ten por seguro que sea un don tú tienes. Y me gozo hoy porque esa niñita ya hoy no es una niñita, ya es una señora casada con hijos. Y si usted viera la cantidad de dones que tiene esa joven hoy y cómo trabaja para el Señor en la causa. Así que es cuestión de orar, como usted dice, y seguir los pasos. Porque te aseguro que si Dios te llamó a este evangelio, Dios te llenó de dones, aunque sea de uno, para que lo uses para su honra y su gloria. No, y que la iglesia lo necesita. Recuérdese que los dones son para la edificación de la iglesia. Te ayudan a ti. Sí. Porque así como la historia del principio, que se repartía la ganancia, Dios reparte ganancia también a quien administra los dones. Tú vas a ganar, pero también la iglesia. Entonces, por eso es importante que pongamos en práctica los dones espirituales. Usted presenta una serie de ejemplos de personajes, tanto de la Biblia como de la historia de la iglesia adventista, que usaron sus dones. Nos encantaría, pastor, escuchar el de alguno de ellos así rápidamente ya en nuestro cierre. Bueno, rápidamente así, a partir de la página 62 menciono que es interesante. Dios siempre ha contado con jóvenes para su obra, siempre.
y grandes movimientos han iniciado con niños y jóvenes. Así que los jóvenes que nos escuchan o los padres, porque es posible, pastor, que nos esté escuchando un padre ahora. Así es, seguro que y sí. ese padre tiene joven. Entonces todo esto también le aplica a los que son adultos, porque de repente usted puede pensar, están hablando nada más para los jóvenes. No, también para los adultos. Esto se aplica a todo el mundo, adultos, niños, jóvenes. Pero si usted también tiene hijos adolescentes, jóvenes, lo puede ayudar mucho con esto. Pero mire, usted va a encontrar, por ejemplo, la experiencia de José. José era un joven, un muchacho de 17 años cuando llegó a Egipto. Así es. Y José se puso en la mano del Señor. Tenía alrededor de unos 30 cuando ya estaba en el palacio. Y entonces hizo una gran obra para el Señor. Usó los dones con eficacia. Y fue el segundo en el imperio más grande. Así que Dios lo usó. Pero porque José también se preocupó en poner sus dones al servicio del Señor. Daniel cuando se fue cautivo de Jerusalén a Babilonia, era un muchacho aproximadamente de 15 años aproximadamente. O sea que era un mozalbete, era un joven que decidió también poner sus dones al servicio de Dios. Y Daniel sirvió a tres reyes. Es una cosa dos imperios. Dos imperios. Entonces es increíble lo de Daniel, ¿no? El profeta Jeremías, de hecho, consideró ese llamado tan grande que él llegó a decir, yo lo que soy es un muchacho. Sí, correcto. ¿Ve? Pero Dios también puede usar a los muchachos, porque Dios usó al profeta Jeremías. Y fue un tremendo interesante de Jeremías, porque Dios lo eligió desde antes de nacer. Desde antes de nacer. Hablando de los dones y cómo Dios nos elige para cosas específicas. Y de hecho, gracias, pastor, porque eso es un punto muy importante. Dios a ti también te ha elegido antes de nacer. Amén. Y cuando tú lees los escritos de Pablo, Pablo da a entender eso con referencia al llamado al trabajo del Señor. Es decir, Dios ya pensó en ti, en otra palabra, antes de tú nacer. Que se entienda, mi existencia y la tuya se debe a que Él tiene un plan contigo. Que tiene un plan. Y ese plan lo va a cumplir a través de los dones espirituales con los dones que tú puedas tener. Importante. El último ejemplo bíblico que presento aquí es de Timoteo, uno de los que más me gusta, porque Timoteo fue un joven de unos 17 años aproximadamente que le tocó ser pastor en la iglesia de Éfeso, una iglesia importantísima en los tiempos de Pablo. Pablo había sido pastor allí por 3 años y era una iglesia muy importante y Dios le dio la oportunidad a él de ser pastor allí. Pablo lo recomendó también y uno de los versículos interesantes, Pablo le dice a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Y lo mismo le digo a los que están escuchando, nadie tenga en poco a tu juventud, pero para eso necesitas poner en práctica tus dones espirituales. Así es. Eso te hará relevante. Y entonces, pastor, lo mismo vamos a encontrar con la iglesia adventista del séptimo día, los pioneros. Esta iglesia, este movimiento adventista del séptimo día empezó con jóvenes empoderados, jóvenes que decidieron poner sus dones al servicio de la iglesia. Y es bueno que ustedes escuchen esto. Jóvenes brillantes que pudieron tener carreras promisorias fuera de la iglesia, decidieron sus dones dedicarlo a la causa del Señor. Amén. Y tú vas a tener individuos y personas allí como Elena de White, por ejemplo, 17 años tenía apenas Elena de White cuando empezó su ministerio profético. Sí, Dios le dio el don de profecía. Dios le dio el don de profecía y lo usó muy bien. Por muchos años. Lo usó por muchos años. De hecho, bueno que ustedes sepan que antes de ella, otros individuos también habían tenido el llamado y uno de ellos en específico lo rechazó y entonces Dios tuvo que escoger a Elena de White para eso. Yo escuché, pastor, cuando usted hablaba en las presentaciones en las iglesias que tuvimos durante estos meses pasados, que había un pionero que en particular a usted era su pionero favorito, usted mencionaba. Oh, sí. Yo sé que está Jaime White también aquí en el libro, usted habla de él, pero ahí está John Nevins Andrews. John Nevins Andrews, sí, es mi pionero favorito porque me identifico mucho con él porque él tenía tantos talentos para triunfar en cualquier cosa que él se propusiera fuera de la iglesia o fuera de la obra de Dios. Pero él decidió que sus dones y talentos lo iba a dedicar al servicio del Señor. Y quiero decirles, jóvenes, que relativamente él murió joven, murió con 53 añitos nada más de edad. Pero lo que él hizo en esos 53 años, en beneficio de esta iglesia, como diría, no tiene precio lo que él hizo. Fue algo extraordinario. Ahí en el libro yo hablo de que él era un políglota, para que ustedes vean.
Jaime White sabía 6 idiomas: alemán, latín, Tremendo. griego, hebreo, francés e inglés, que era su idioma natal. Era un individuo con una mente privilegiada. Dicen los historiadores que un día enfermo un amigo fue a visitarle y le dijo: óigame, Pastor Andrews, escucho decir que usted dice que se sabe la Biblia de memoria. Entonces le dijo: no para tanto, pero si el Nuevo Testamento se pierde, lo puedo escribir con punto y letra. Y sé también algunas partes del Antiguo Testamento. Pero una mente prodigiosa, Pastor Uribe, y esos dones, él decidió dedicarlo al servicio del Señor. Lo mismo puede ser usted, amigo oyente, o que nos ve por Facebook, por YouTube. Dios le ha dado dones. Póngalo al servicio del Señor, porque quizás usted diga: fuera puedo tener más gloria, más renombre, pero el renombre mayor lo vamos a tener cuando nosotros ponemos nuestros dones y talentos al servicio del Señor y el Señor nos diga: bien hecho, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y esa última parte, entra en el gozo de tu Señor, va a ser la mayor de las experiencias al poner en práctica los dones espirituales. Bueno, muy interesante ver, bueno, jóvenes, queridos hermanos que están acá con nosotros en Radio Amanecer, los que nos siguen en redes sociales. En el libro hay una colección de hombres y mujeres excepcionales, de verdad, que usaron sus dones para honra y gloria de Dios. Usted puede leer sus historias aquí cortita y luego puede buscar otros libros más para crecer en el conocimiento de esto. Pero fueron personas comunes y corrientes. ¿Dónde voy, pastor? O sea, no eran personas que, digamos, vivían en otro planeta. Eran jóvenes que simplemente decidieron colocar sus dones en la mano de Dios. Y que se esforzaron. Porque, por ejemplo, el pastor Andrews, pensando yo en Andrews, sí, que sabía 6 idiomas, esos 6 idiomas no fue que él se puso un chip en la mente. Perfecto. No fue que se levantó un día y ya habló 6 idiomas. Habló 6 idiomas, no, tenía que ser disciplinado, tenía que estudiar, sacar tiempo, y aprovechamos para que tú saques lo mejor de tu tiempo, para que te prepares para esta vida, para que sirva mejor a Dios, para que sirva mejor a tu iglesia, para beneficio tuyo también, y por sobre todo para que la iglesia de Dios sea edificada. Mientras usted hablaba, pensaba en el concepto de cultivar los dones. Sí. Porque uno recibe, tal vez la persona que usted mencionó lo vio a usted con esas características de pastor, tal vez lo vio un día predicando y dijo: mira, pero el pastor Teófilo como que sí puede llegar a hacerlo. Pero para hoy usted ser el pastor que es, el predicador que es, usted ha leído mucho, ha dedicado tiempo, ha practicado, ha hecho cosas. Pienso en la persona que tal vez un día empezó a cantar y no cantaba tan bien, pero como que entonaba un chin. Y le dijeron: oye, pero tú puedes cantar. Imagino que tomó clases, que se preparó, que ensayó mucho y hoy lo hace muy bien. Ahora, detrás de la perfección de ese don, hay mucho tiempo dedicado, hay esfuerzo que se hace. Y lo pienso en John Nieves Andrews, lo pienso en Elena de White, lo pienso en Jaime White, en cada personaje que podemos ver en la historia de la iglesia, que fueron personas que obviamente empeñaron en cultivar el don que Dios le dio. Y ya quizá, pastor, ahí, porque has mencionado lo sumamente importante, es Elena de White, por ejemplo, que fue la primera que mencioné. Elena de White, nosotros entendemos que fue una profeta de Dios, una mensajera del Señor, recibió visiones y escribió muchísimos consejos también que no necesariamente lo vio en una visión, pero que sí ayudaron a establecer la iglesia. Ahora, una de las cosas que más me impresiona, Pastor Uribe, y jóvenes que están aquí de Elena de White, es que cuando Elena de White murió, escuche bien el dato que le voy a decir, cuando Elena de White murió, la biblioteca de Elena de White tenía más de 5,000 volúmenes. ¿Usted escuchó lo que yo dije? Es decir, más de 5,000 volúmenes tenía. O sea, que esa señora era una lectora voraz. Tremendo. O sea, no simplemente que el Señor me dio una visión y déjame. No, ella también perfeccionó su don, en otras palabras. Claro. Porque quizá para ella transmitir de manera más clara lo que el Señor le había revelado, necesitaba tener... Aprendió recursos para poder comunicar mejor lo que Dios le decía. Lo que Dios le decía. Entonces, de ahí la idea de que ya tú tienes un don. Óyeme, procura seguir perfeccionándolo para la gloria de Dios. Bueno, gloria a Dios, pastor. Tenemos que llegar al final, pero quiero hacerle una última pregunta. ¿Cómo yo puedo poner a funcionar mi don en la iglesia? ¿De qué manera? Bueno, pastor, hay que buscar la oportunidad. Si te dan la oportunidad, no diga que no. Lánzate con la ayuda del Señor. Y si por alguna razón no hay un espacio en la iglesia, también mi don yo puedo ponerlo a funcionar fuera del templo como tal.
pero Dios te puede dar la oportunidad para tú, y siempre te dará la oportunidad de tú poner en práctica tu don. Y una última cosa, pastor, si no te invitan, porque algunas veces estamos esperando una invitación, Sí. pero si no te invitan, óyeme, ofrécete tú. Por ejemplo, cuando yo quise predicar, yo no esperé que me invitaran. Yo creía que era predicador, no sé, pero no sabía nada de eso, pero le dije al anciano de la iglesia, yo quiero predicar. Y el anciano de la iglesia me hizo caso y me puso a predicar un día y ahí le tomé el gustito de seguir predicando y aquí estamos. Así que si no lo invitan, no se sienta mal, que aquí nadie me invita y que nada me invitan a... No. Usted también ofrézcase, diga yo sé hacer tal cosa, o quiero hacer tal cosa, o quiero aprender tal cosa, o creo que puedo hacer tal cosa. Y entonces lo podemos usar dentro de la iglesia o en algún ministerio que impacte fuera de la iglesia, porque hay ministerios y dones que impactan la iglesia local como tal, nuestra estructura, templo como decimos y lo que hacemos allí, pero también la iglesia hace muchísimas otras actividades fuera del templo que tú puedes ponerlo en obra y práctica tu don, y entonces identifica esos lugares y entonces lánzate con la ayuda de Dios a servir al Señor. Bueno, pastor, muchísimas gracias por su tiempo. Queridos hermanos que están ahí conectados, jóvenes en Radio Amanecer, estamos en el programa Privilegiados, ya llegamos al final, pero por favor, si quieres aprender más de esto, debe leer el capítulo 4. Ahí está todo un contenido maravilloso que sé que será de mucho crecimiento para ti y para los tuyos. Mañana continuaremos nuevamente en este programa, en los horarios que ya están fijados. Así que muchas gracias por estar ahí y quiero pedirle al doctor Teófilo para que termine el programa de hoy con una oración. Muy bien, vamos a orar. Te damos gracias, buen Dios, en esta hora. Rogamos tu bendición, tu cuidado y tu protección. Señor, bendice cada joven de nuestra Unión Dominicana, de todo el mundo, todo joven que de una u otra manera está en contacto con este programa. Y por sobre todas las cosas, Señor, permite que los dones y talentos que ellos tengan lo puedan poner solo a tu servicio y para beneficio de la iglesia y de ellos mismos. Amén. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de ser colaboradores juntamente contigo a través de los dones y talentos. Amén. Sigue bendiciendo el resto de este programa durante estos días y que puedan ser de crecimiento espiritual para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones. Mañana nos vemos nuevamente.